Hola a todos y a todas. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver es cómo desarrollar nuestro primer programa en Java con la menor cantidad posible de recursos. Entonces, primero vamos a dedicar un poquito de tiempo a conocer el lenguaje, muy poquito, pero sí a conocer un par de características importantes que lo definen. En primer lugar, tenemos que decir que hay varios tipos de lenguajes de programación. Hay unos lenguajes muy concretos que se llaman, por sus siglas en inglés, DSL o Domain Specific Languages, que realmente solamente sirven para resolver un problema muy concreto, muy específico. Un ejemplo de ese tipo de lenguajes podría ser, por ejemplo, SQL. SQL se utiliza para hacer consultas a base de datos y en eso es realmente bueno. O sea, podemos hacer consultas muy específicas con filtros muy concretos, fusionar datos de tablas distintas y obtener un informe completo con los datos que estamos buscando y seguro que vamos a encontrar. Sin embargo, si intentásemos desarrollar una interfaz gráfica, por ejemplo, con SQL, realmente lo pasaríamos bastante mal. En contraposición a los DSL aparecen los lenguajes que tienen las características de Java. Los lenguajes como Java se conocen como lenguajes multipropósito y su función es dejar en manos del programador todas las herramientas posibles para intentar resolver cualquier tipo de problema. Por eso decimos que Java es multipropósito. Nosotros quizás podríamos hacer consultas a una base de datos utilizando objetos desarrollados con Java, pero también podríamos desarrollar una interfaz gráfica tridimensional utilizando el mismo lenguaje. En SQL sería mucho más complicado. La siguiente característica que tiene el lenguaje de programación Java es que es un lenguaje orientado a objetos. Cuando hablamos de lenguaje orientado a objetos, nos referimos a una tipología de lenguaje que intenta modelar el mundo, un modelo muy simplificado y siempre imperfecto, intentando definir partes de este mundo a través de las características que las componen y de las operaciones que se van a hacer con estas características. En el gráfico tienen, por ejemplo, un pequeño modelo de una posible jerarquía de objetos de vehículos, ¿no? En el que tendríamos pues una mega categoría que serían todos los vehículos. Por un lado, los vehículos a lo mejor de 4 ruedas representados con un coche básico, que a su vez podría tener un objeto más especializado que podría ser un objeto taxi, ¿no? Y en el lateral derecho pues, de la pantalla pues tendrían objetos que representarían a vehículos sobre raíles, como pueden ser un tren, y una versión más específica del tren que podría ser pues, un metro, ¿no? Podríamos decir que las características del objeto coche, en este caso, pues podría ser su peso, su velocidad máxima, el número de puertas, sus emisiones de CO2 y las operaciones que podría hacer un objeto coche modelado con un lenguaje de programación como Java, pues podría ser pues, moverse hacia adelante, moverse hacia atrás, pararse, girar a la izquierda, a la derecha, etc. Java es un lenguaje orientado a objetos. Esas características que tienen los objetos las llamamos atributos y esas operaciones que saben hacer pues las vamos a llamar a partir de ahora métodos. La tercera gran característica de Java y la que probablemente le haga un lenguaje muy singular o por lo menos en sus inicios lo fue, es su capacidad multiplataforma. Un programa desarrollado en Java se va a poder ejecutar en máquinas de distintas arquitecturas como puede ser microprocesadores Intel de 64 bits, de 32, microprocesadores con arquitectura AMD, microprocesadores con arquitectura ARM y también sobre distintos sistemas operativos. Ahí tenemos una ilustre representación con Linux, Mac, Android, Windows, podríamos ejecutar el mismo programa en todas esas plataformas. Por lo tanto, podemos decir que Java es un lenguaje que es muy versátil. Ahora viene la parte crítica. ¿Qué necesito yo para poder empezar a desarrollar en Java? Pues realmente la sorpresa es que es bastante poco. Para poder empezar a desarrollar en Java lo que vas a necesitar básicamente es un editor de textos y un compilador. Aquí una notita al margen. Un editor de textos no es un procesador de textos. No debemos o no podemos escribir código en Word, por ejemplo, o en Pages para Mac, o tampoco en la suite ofimática de Google en el cloud. No podemos. ¿Por qué?
porque los procesadores de texto, aparte de lo que escribimos, también incluyen información sobre el tamaño de la fuente, el color, etcétera, y todo eso es totalmente inútil. Lo que necesitamos realmente es el editor de texto más básico que tengamos en el sistema. Se me ocurre, por ejemplo, el bloc de notas en Windows, o Kate o Gedit en Linux, etcétera. Ahí les he puesto los logos también de otros elementos que no llegan a ser un entorno integrado de desarrollo y que son editores de texto avanzados, porque nos resaltan la sintaxis, nos muestran palabras que son especiales en Java en otro color. Ahí tienen, por ejemplo, al Visual Studio Code, al Notepad++ o Sublime Text. Todos esos son distintos editores que ustedes pueden descargar e instalar en su sistema para comenzar a programar. Muy bien, pues dicho esto, para empezar a programar, lo único que necesitaríamos sería pues, crear un primer archivo en nuestro editor de texto favorito y ponerle un nombre y una extensión especial. El nombre en el mundo Java tiene que coincidir con un nombre que va a estar escrito también dentro del archivo. Perdonen que en este vídeo sea vago en cuanto a las explicaciones, pero es que no los quiero liar todavía. El nombre tiene que coincidir, el nombre del archivo, exactamente con el nombre de la clase que hay dentro de ese archivo. Ahora lo veremos. Y por otro lado, la extensión debe ser .java. ¿Ok? Muy bien, para empezar a programar o para escribir nuestro primer programa, podremos empezar escribiendo directamente en nuestro archivo, pues esto, public class, y ahora mismo el texto que voy a poner es exactamente el mismo que en el nombre del archivo, ¿vale? Lo voy a llamar Hola Mundo. Y voy a introducir ahora una llave abierta y voy a terminar este bloque con una llave cerrada. Las llaves abiertas y las llaves cerradas tienen un sentido importante en Java. Delimitan un bloque de código. Todo lo que haya, en lo que yo escriba a partir de ahora entre la llave abierta y la llave cerrada, será código que pertenece a este bloque, que es parte de este bloque. Y para reseñarlo todavía más, para resaltarlo todavía más, pues lo que voy a hacer es intentarlo, introducir un nivel de sangría utilizando la tecla del tabulador. Dentro de aquí voy a escribir también otras palabrotas nuevas, ¿vale? Como son public, static, void y main. ¿Vale? Fíjense que hay una serie de palabras que mi editor está colocando en otro color porque son palabras reservadas del lenguaje, tienen un sentido especial. Hoy no vamos a entrar en eso, hoy simplemente vamos a escribir nuestro primer programa. Main, después de main voy a colocar un paréntesis abierto, ¿vale? Y voy a introducir el siguiente código. Fíjense que las mayúsculas y las minúsculas son muy importantes, ¿bien? Y también, si pongo un paréntesis abierto, cerrarlo. Lo que estoy haciendo es escribir el primer método en mi vida como programador Java dentro de una clase, ¿vale? Fíjense que aun cuando no supiéramos, como puede ser el caso, que es una clase, parece bastante claro que esto que estoy escribiendo aquí es parte de esta otra estructura, de este otro bloque, y bueno, a poquito inglés que sepa, pues esto parece ser la clase Hola Mundo, ¿no? Muy bien, todo lo que yo escriba entre la llave abierta y la llave cerrada de este método que voy a llamar main, va a ser lo primero que se ejecute dentro de mi programa. En esta ocasión solamente voy a hacer esto. System.out.println. Voy a volver a poner paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y con comillas dobles, las que están encima de la tecla del 2, voy a escribir esa frase que utilizamos siempre que estamos aprendiendo un lenguaje de programación nuevo, que es Hola Mundo. Esta línea voy a terminarla con un punto y coma. Y aunque parezca mentira, acabamos de terminar nuestro primer programa en Java. Voy a pulsar el botón de guardar. Es cierto que hoy quedan muchas incógnitas aquí aún. En este programa, este primer programa, todavía pueden
pueden quedar dudas sobre qué hemos hecho realmente, ¿vale? Las iremos despejando muy poco a poco. Y lo siguiente que voy a hacer es irme a un terminal y ubicarme exactamente en el directorio, en la carpeta donde he guardado este archivo. Voy a abrir ese terminal. Voy a ejecutar la segunda pieza del puzzle, un compilador, ¿vale? El compilador de Java se conoce como Java terminado en C, Javac, ¿vale? Y para compilar un programa que solamente tiene un archivito, una clase, la manera más rápida es escribir simplemente Java terminado en C y el nombre de la clase que quiero compilar. Nuestro archivo se llamaba holamundo.java. Dentro de ahí está definida nuestra primera gran clase. Le voy a dar a Enter y si no hay ningún error, lo que va a ocurrir en este directorio es que habrá aparecido un nuevo archivo con extensión .class. ¿Vale? Ese archivo, si yo quiero ejecutarlo, ese archivo tiene mi programa, si yo quiero ejecutarlo, escribiendo solamente Java sin terminar en C, que es el intérprete de Java, y sin escribir, sin necesidad de escribir la extensión, es decir, el .class, si yo le doy a Enter, ejecutará y veremos efectivamente el mensaje que habíamos escrito. Voy a volver un momentito al archivo que acabamos de escribir, a nuestro código fuente, y voy a provocar un error a conciencia. Voy a llegar aquí y voy a quitar, por ejemplo, esta comilla, ¿vale? Para que vean ustedes qué es lo que ocurre cuando me equivoco. Bien, voy a guardar de nuevo el archivo y de nuevo voy a intentar compilarlo. Les recuerdo, para compilar utilizamos la orden Java terminado en C, Javac, ¿vale? Y el nombre completo del archivo con la extensión .java. Y ahora miren lo que va a ocurrir. Ahí tienen. El compilador me está avisando de que me he olvidado de colocar una comilla en la línea 4 de este archivo, ¿vale? Como pueden ver, el compilador es también una ayuda para nosotros y si somos capaces de interpretar los mensajes que nos traslada, pues parte de nuestro trabajo será mucho más sencillo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por la atención y en el próximo empezaremos a destripar y a desentrañar qué significan todas esas palabras que cambian de color en nuestros editores de texto. Hasta la próxima.